Este es un video para alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional que están cursando la materia Física 2 y en esta oportunidad vamos a estudiar el segundo principio de la termodinámica. Pensemos, bueno, en la presentación anterior estuvimos hablando de las máquinas térmicas. Vimos que uno de los ejemplos de máquinas térmicas era uno de los motores con los cuales uno puede mover un automóvil. Un motor de combustión interna o motor de ciclo Otto. Perfecto. Para que esos automóviles funcionen, esa energía mecánica la tenemos que obtener de algún lugar. No, la obtenemos del surtidor. Bien. Ahora, y en la presentación anterior, en cuanto a máquinas térmicas, hablamos de rendimiento. Recordamos un poco, definíamos el rendimiento, era cuán buena era mi máquina. Qué tan bien aprovechaba esa energía que nosotros absorbíamos. En el caso de un automóvil, sería, bueno, para moverme 100 kilómetros, cuanto menos combustible necesite, mejor. Quiere decir que mi auto tiene mejor rendimiento. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué características debe tener ese motor para poder obtener el mejor rendimiento? El mejor rendimiento posible. Está bien, seguramente muchos pensarán, no, para que el auto tenga mejor rendimiento tendrá que tener un mejor diseño aerodinámico porque de esa manera pierdo menos energía en el rozamiento contra el aire. Está bien, perfecto, eso está muy bien. Es lo que día a día se va logrando con los automóviles. Pero nosotros vamos a estudiar fundamentalmente el motor que tiene el auto en su concepto termodinámico. Es como que si nosotros sacáramos el motor, lo pusiéramos en un barco de prueba y tenemos que pensar cómo construir el mejor motor posible, el que me dé el mejor rendimiento. Bueno, alguien que ya pensó en esta situación fue James Watt. Recuerden en la presentación anterior vimos uno de los tipos de máquina de vapor, que era la máquina de Newcomen. James Watt mejoró esa máquina de Newcomen a través de una máquina de vapor que permitía, con la misma cantidad de carbón, obtener mayor cantidad de trabajo. ¿Está bien? O sea, era una máquina que tenía mayor rendimiento. Bueno, la máquina de Watt era una máquina, también es una máquina térmica con todos los conceptos que vimos, una máquina cíclica, vemos que también tenemos involucrado un pistón. Bueno, el pistón expandía, recibía calor, etcétera, etcétera. La máquina de... El cambio que hizo Watt sobre la máquina de Newcomen fue que ahora tenía un circuito cerrado de vapor. Fíjense que acá hay un recipiente con que bueno, había vapor y agua, y el vapor va circulando, el vapor pasaba por el pistón, permitía que el pistón se expanda. Al expandirse el vapor disminuía su temperatura, se lo enfriaba, se lo volvía a enfriar, ¿está bien? En una fuente fría y ahí tenía el vapor seguía ciclo y la máquina se iba moviendo. Entonces tenemos definido una fuente de temperatura caliente y una fuente de temperatura fría. Bueno, ¿y de qué se dio cuenta Watt? Watt se dio cuenta que si aumentaba la temperatura del foco caliente, mejoraba el rendimiento, o sea, obtenía más rédito de la máquina que vendía, ¿está bien? O sea, Watt, además de ser muy buen ingeniero, también fue muy buen comerciante. Está bien, para su época la cosa no era no era cuestión de agregarle más carbón y listo. Pensemos que en ese momento aumenta la temperatura, provocaba tener que trabajar con presiones más grandes, controlar la velocidad de la máquina, etcétera, etcétera. Bueno, Watt fue uno de los primeros diseñadores de sistemas de control realimentado. Pero bueno, quedará para otra materia. Bueno, seguimos. Hasta ahora, máquina térmica, fuente de calor, fuente fría. Vamos a ver qué pasa. Años después llegó este también ingeniero, de familia de ingenieros y políticos,
francés, Sadi Carnot, y él estudió un tipo de evoluciones donde se dio cuenta que esa era la máquina con mayor rendimiento. Les dejo acá el link para que puedan ingresar a un simulador, el simulador de lo que vamos a ver, el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot. Pueden entrar, también utilizarlo ustedes. Y vamos a ver que el ciclo de Carnot está formado por 4 evoluciones, 2 adiabáticas, 2 isotérmicas. Y Carnot se dio cuenta que esa era la máquina más eficiente que se podía construir. Si nosotros, bueno, jugamos un poquito con este simulador, vamos a ver que, bueno, hasta ahora lo que vemos es otra vez una máquina repetitiva, tenemos el pistón con un gas que está en el medio, pero si lo analizamos a menor velocidad, vamos a ver de qué se trata este ciclo de Carnot. Vemos que inicialmente tenemos una expansión isotérmica, o sea, isotérmica es una expansión a volumen es una expansión a temperatura constante, quiere decir que el gas está absorbiendo calor. Acá podemos ver, esto que está acá el termómetro nos va marcando que la temperatura no cambia. Esta leyenda en inglés me está diciendo que el gas está absorbiendo calor. Luego vamos a pasar a una expansión adiabática, ¿está bien? O sea, no hay intercambio de calor, por eso acá esto se pone gris. Esa leyenda, no tenemos intercambio de calor, pero el sistema sigue expandiendo, o sea, sigue entregando trabajo. Al expandir adiabáticamente, vemos que la temperatura disminuye hacia la menor temperatura posible, bueno, hacia la menor temperatura en la que trabaja. Va a comenzar el próximo ciclo, que estamos hablando de una compresión isotérmica. A partir de este momento el gas se va a empezar a comprimir con intercambio de calor. Ahora va a ceder calor, o sea, recibe trabajo y cede calor, para pasar a la última evolución, esa que está ahí en verde. Y ahora estamos en presencia de una compresión adiabática, una compresión donde no hay intercambio de calor. Vemos que ahora la sigla, esta que está acá, significa que no hay intercambio de calor, por eso se puso gris, y varía su temperatura. Recordamos lo que vimos en primer principio, que en las evoluciones adiabáticas había cambio de temperatura, no confundir isotérmico con adiabático. Bueno, y acá pueden verlo, pueden tomar los valores, hacer cálculos para comprobar, está piola. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Este es el ciclo de Carnot. Recordamos, el ciclo de Carnot es el ciclo de Carnot me define el rendimiento máximo que puede tener una máquina funcionando entre dos focos térmicos. Se le pone un límite al rendimiento que puede tener una máquina. Este ciclo de Carnot, formado por estas cuatro evoluciones, esas 4 evoluciones son evoluciones reversibles. Y este ciclo de Carnot o máquina de Carnot se la conoce como máquina reversible. Vuelvo a definir, este es el concepto más importante de esta presentación, y es que el ciclo de Carnot me impone un límite al rendimiento que puede tener una máquina funcionando entre dos focos térmicos. Bueno, acá tenemos la evolución AB, es una expansión isotérmica, la evolución BC es una expansión adiabática, bueno, y así sucesivamente. Esto que vamos a estudiar primero va a ser el motor, ciclo motor, el ciclo de Carnot funcionando en motor. Vemos que la evolución es en ciclo horario, por lo tanto está entregando trabajo. Estamos hablando de un motor. Bueno, vemos en esas dos evoluciones, B y C y D y A, no hay intercambio de calor. Recordamos, absorbía calor
en la evolución AB y CD a calor en la evolución CD. Bueno, ahí volví a dejar la imagen para tener memoria. Y ahora vamos a ir un poquito a las expresiones matemáticas, a ver qué podemos encontrar. Recordamos, la evolución AB es una evolución isotérmica a volumen a temperatura constante. Hacemos referencia, podemos ver en el gráfico que la evolución AB está a una temperatura superior a la evolución DC, por eso le puse Tcal, hace referencia a temperatura caliente. Lo mismo hice con los estados C y D, nada más que hace referencia a temperatura fría. Recordamos lo que vimos de máquinas térmicas, que el rendimiento de una máquina real, lo que habíamos definido hasta ahora, lo podíamos calcular con esa expresión que está ahí, que era equivalente a el trabajo dividido el calor absorbido. Bueno, y vamos a tratar de calcular el rendimiento de Carnot. O sea, ¿qué rendimiento tendría este juego de evoluciones que nosotros tenemos acá? Bueno, para poder calcular el rendimiento, vemos acá, necesito expresar calor cedido y calor absorbido en función de estas cuatro evoluciones. Bueno, vemos, empezamos. Calor absorbido. Calor absorbido es el calor que tenemos por esta evolución, por la evolución AB. Bien. Aplico el primer principio. El calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Bien. Estamos en presencia de una evolución que es isotérmica. Por lo tanto, no tenemos variación de energía interna. Quiere decir que el calor es igual al trabajo y para un isoterma era nRT por el logaritmo del cociente de los volúmenes. Bueno, cancelada la llamada, seguimos. Ya tenemos definido calor absorbido. Vamos con el calor cedido. Bueno, calor cedido lo cedíamos por evolución CD. Otra vez es un isoterma, no tenemos variación de energía interna. El calor es igual al trabajo y el trabajo era nRT por el logaritmo del cociente entre los volúmenes. Recordamos que es volumen final menos volumen inicial. El volumen final es este que está. Reemplazamos calor cedido por la expresión que nosotros tenemos, esta que obtuvimos. NR y NR lo podemos cancelar y tendremos que trabajar con este cociente de los logaritmos a ver a qué podemos llegar. Pasemos a la próxima filmina. Podemos relacionar los estados B y C. Recordamos que esta es una adiabática y en la adiabática se presentaba que el producto T por B a la gamma menos 1, recordamos gamma es el índice adiabático de los gases. Podemos relacionar la temperatura y el volumen de los estados B y C. Reemplazamos, recordamos que la temperatura B era la temperatura caliente, la temperatura C era la temperatura fría. Hacemos lo mismo con los estados A y D que están conectados por una adiabática. Tengo este juego de relaciones, hago el cociente, puedo cancelar las temperaturas, puedo cancelar los exponentes. Bueno, me encuentro con esta relación entre los volúmenes. Ahora, teniendo esto, aplico el logaritmo en ambos lados de la igualdad. Me fijo acá y veo que nosotros tenemos el logaritmo del volumen en D, volumen en C, dividido volumen en B, volumen en A. O sea, es el inverso multiplicativo de este. Bueno, elevo a la menos 1, multiplico por menos 1, se respeta la igualdad y obtengo que el cociente de estos logaritmos es igual a menos 1. Y así obtengo en el ciclo de Carnot, para motor, el rendimiento de Carnot es esa expresión que tengo ahí. Vemos, recordamos, esta temperatura la tenemos que usar en Kelvin. Temperatura absoluta. ¿Está bien? Y volviendo a una de las primeras filminas, vemos que si aumentamos la temperatura de la fuente caliente, mejoramos el rendimiento. Cuanto más grande es este, más chiquito
es el cociente y esto se va acercando a 1. ¿Está bien? Pero también para el rendimiento de Carnot, aunque utilicemos la máquina de Carnot, que la mejor máquina ideal que se pueda construir, el rendimiento sigue siendo menor que 1. Entonces, Sadi Carnot pudo obtener un modelo matemático de esa máquina que había construido Watt, que si bien se dio cuenta que aumentando la temperatura mejoraba el rendimiento, él no pudo obtener el modelo físico-matemático de la mejor máquina que se pueda construir. Repito, esta máquina de Carnot es una máquina ideal, no se puede construir, pero nos da una idea de que, o sea, cómo podríamos hacer para obtener máquinas con mayor rendimiento. ¿Está bien? Se cumple, esto mismo que dije antes, dos máquinas térmicas funcionando entre mismos focos de temperatura, una máquina real y una máquina de Carnot, la máquina de Carnot o el ciclo de Carnot siempre va a tener mayor rendimiento. La máquina real siempre va a tener menor rendimiento que la máquina de Carnot. Puse menor igual, porque se puede dar el caso de que esa máquina real sea la máquina de Carnot, entonces son iguales. Pero ninguna máquina puede tener un rendimiento superior al rendimiento de Carnot. Recordamos, para la máquina real, el rendimiento lo podemos encontrar con esta expresión. Y para la máquina de Carnot es esto que está acá. Quiere decir que esta relación debe cumplirse siempre. Siempre, siempre. Bueno, vimos que la máquina, dentro de las máquinas térmicas que vamos a estudiar, aparte del motor, vamos a estudiar la máquina frigorífica. Si nosotros damos vuelta al ciclo, o sea, en vez de circular horario, circula antihorario, como en este caso, nos vamos a encontrar con una máquina frigorífica. Es una máquina que recibe trabajo y ahora cede calor a la fuente caliente. Recordamos que esta isoterma que está acá, la isoterma AB, está a mayor temperatura que la isoterma DC y absorbe calor de la fuente fría. Vamos a las expresiones, vamos a hacer un poquito rápido porque es muy similar a lo que vimos antes. Recordamos, en máquina frigorífica trabajamos con la eficiencia, utilizábamos esta expresión, exactamente lo mismo que antes, nada más que ahora el calor cedido está vinculado con la fuente de temperatura caliente, pero otra vez tenemos un isoterma, se anulan las energías internas, reemplazamos esto que está acá, es el rendimiento de Carnot, es esta misma expresión con la que trabajé un poquito, pasé calor absorbido para abajo dividiendo, reemplazo calor cedido, calor absorbido, cancelamos NR, otra vez tenemos los mismos cocientes de los logaritmos, que nos da -1, exactamente igual, y obtenemos esa relación. Quiere decir que para la máquina frigorífica de Carnot, el rendimiento lo podemos obtener como esa expresión que tenemos ahí. El cociente de la temperatura fría dividido la resta entre la temperatura caliente y la temperatura fría. Otra vez, recordamos que en primer principio, segundo principio, máquinas térmicas, siempre vamos a trabajar con temperaturas en Kelvin. Lo mismo que antes, en la máquina que vimos en la máquina frigorífica, el rendimiento de la máquina frigorífica, perdón, la eficiencia de la máquina frigorífica puede ser mayor que 1, pero acá se vuelve a respetar que la eficiencia de una máquina frigorífica siempre va a ser menor o igual que la eficiencia de una máquina de Carnot. Exactamente lo mismo que antes. O sea, el ciclo de Carnot me impone un límite al rendimiento que pueda tener una máquina funcionando entre dos focos térmicos. Recordamos, para la máquina real, esta era la expresión para calcular la eficiencia y esta para la máquina de Carnot. Así que esto, en el caso de máquina frigorífica, se cumple siempre. Y acá les dejo un resumen con los detalles más importantes de la presentación. Tenemos un ciclo de Carnot, está formado por dos evoluciones adiabáticas, dos isotérmicas. Dependerá si es motor o frigorífico, estas evoluciones qué sentido tienen. Recordamos, la máquina de Carnot es una máquina reversible, es un proceso ideal.
La definición es: el ciclo de Carnot me dice el máximo rendimiento que puede tener una máquina funcionando entre dos focos térmicos. Y acá tengo las expresiones para motor, con el rendimiento de Carnot. Recordar que todos los motores térmicos tienen rendimiento menor igualdad, son todos menor que 1, y el rendimiento de una máquina real siempre es menor o igual al rendimiento de la máquina de Carnot. Y lo mismo con, con la máquina frigorífica, trabajamos con la eficiencia, donde la eficiencia de una máquina frigorífica real va a ser menor o igual que la máquina frigorífica de Carnot. Bueno, hemos terminado este tema. Con esto damos fin a la unidad de termodinámica, así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.